Muy buenas tardes a todos, muchísimas gracias por su presencia. Tenemos un saludo cordial, también con seguridad a aquellos que en diferido estarán viendo luego esta presentación y a quienes guardamos nuestro corazón, ¿no? Tal vez permítanme comenzar con lo anecdótico, ¿no? Cómo surge el interés por escarbar la historia de este lugar. Lo primero que tengo que decir es que yo fui pastor allí de la iglesia de Guatraché. No sé si será la experiencia de todos, pero primer distrito, primer amor, ¿no? Y este distrito, esta región del país me ha dejado un recuerdo imborrable en mi experiencia, no solo porque fue el inicio de mi ministerio pastoral, sino también porque el lugar me marcó profundamente, ¿no? Para bien. Pude beber allí de muchas cosas positivas que sigo guardando en mi corazón, ¿no? Y como parte de ese visitar, yo atendía lo que se llamaba el distrito de Pigüé, la sede, digamos, del distrito era la ciudad de Pigüé, la iglesia de Pigüé, pero la iglesia de Pigüé y todas las demás iglesias de la región eran hijas de Guatraché, ¿no? Y entonces las anécdotas de cómo se había desarrollado el adventismo en esa región recóndita del país, porque eran muchos pueblos que yo ni siquiera había oído hablar de nombre siquiera antes, ¿no? Me trajo un interés muy grande. Y quien alimentaba de alguna manera, perdón, mencionar que allí oficié mi primer bautismo también, ¿no? Así que por eso son cositas que uno va sumando y que hace que esto no se olvide fácilmente, ¿no? Pero quien alimentaba, ¿verdad?, esas historias, esas anécdotas era don Erwin Gross y su esposa Esther Schumann, ¿no? Resulta ser que yo tenía que tomar un colectivo, no tenía vehículo, así que tomamos un colectivo Chevalier que salía alrededor de entre las 4 o 5 de la mañana de Pigüé y llegamos a las 6:30, un poquito más, poquitos menos, ¿verdad?, allí a Guatraché, y don Herbie y Esther nos tenían allí el desayuno preparado, ¿verdad?, una leche con malta calentita con algunas delicias caseras, ¿verdad?, allí de nuestra querida hermana. Y comenzamos ya desde tempranito, ¿verdad?, charlas y anécdotas y muchas cosas. Y la verdad que eso se repitió todo ese año. Y una de las cosas, ¿verdad?, que uno se admiraba era por esas historias de fe que había en la narración de los orígenes, ¿no? Y don Erwin tenía allí sus anotaciones, él era un apasionado también de la historia, del lugar, del adventismo. Yo hice varias entrevistas con él, lo grabé, lamentablemente por esto del cambio y la tecnología, los dispositivos, perdí ese material también, lo cual lamento mucho, pero algunas cosas logramos pasar al papel y hemos guardado registro de aquello, ¿no? Otras nos quedan en la memoria porque fueron anécdotas muy lindas, muy interesantes. Y entonces en esas largas charlas, ¿verdad?, podía tomar conocimiento de unos borradores que tenían los hermanitos allí acerca de lo que podrían haber sido sus orígenes como iglesia. Más o menos lo más antiguo se remontaba a fines de la década del 20, comienzo de la década del 30. Había una anécdota que alguien había recordado de que un tal Guillermo Reichardt llegaba en bicicleta desde un lugar llamado San Martín, antiguamente Villa Alba, atravesando dunas de arena para llegar a predicar el Evangelio a las familias de allí. Un misterio, la verdad, que esa persona hasta el día de hoy no hemos podido dar con la identidad exacta de esta persona, pero eso está registrado en las memorias que tenía la iglesia. Y luego eso se acompañaba con un álbum de fotografías desde el momento en que se había construido el templo en aquel lugar, en el año 1967, y todas las anécdotas, ¿verdad?, que la iglesia había desarrollado. Ellos habían sido muy cuidadosos en guardar todos los recuerdos de su historia en un álbum de fotos bien nombrado, bien etiquetado, con muchos detalles. Bueno, cuando yo estaba trabajando allí se avecinaba en el horizonte el cumplimiento de los 50 años de la dedicación del templo. Así que yo comencé de a poquito a tratar de entrevistar un poquito las anécdotas de cada iglesia, para tratar de sumar alguna cosita. Y bueno, cuando estábamos lo más encantados del ministerio allí, recibimos el llamado para venir a trabajar aquí. Así que bueno, un poquito ese proyecto quedó trunco debido a ese cambio, porque aquí nos esperaban nuevos desafíos y demás. La cosa es que un día, por esas casualidades remotas de la vida,
yo estaba hurgando, ¿verdad?, en un volumen de la revista Adventista de la década del 60, yo estaba buscando otras cosas, había encontrado en el índice un artículo que me interesaba y de curioso me puse a ojear toda la revista, ¿no? Y en eso me di cuenta que al final de la revista había una sección de necrología y en esa necrología pude reconocer un apellido. Y era un apellido oriundo de ese lugar y automáticamente cuando veo el contenido vi que esa persona era oriunda de Guatraché, decía, ¿no? Entonces me interesó y seguí leyendo. Y entonces lo que me llamó la atención es que decía que esa persona se había bautizado en Guatraché en el año 1908. Y entonces eso despertó mi curiosidad porque hasta ese momento nadie en la iglesia de Guatraché pensaba que la iglesia podía, o los miembros de la iglesia podían haber tenido, ¿verdad?, un origen tan antiguo, tan remoto como comienzos del siglo XIX. Así que a partir de allí lo que hice fue un trabajo muy casero, muy manual, de hurgar en todos los números de las revistas adventistas, desde su primer número hasta el último, revista número por número, y fuimos encontrando material en abundancia, de primera mano, de todos aquellos que vivieron, los misioneros que pasaron por allí, y eso nos dio la posibilidad de, junto a otros registros que teníamos, ¿verdad?, hacer un repaso casi pormenorizado de lo que fue la historia desde sus comienzos, ¿verdad?, hasta, llegamos hasta la dedicación del templo, digamos, ¿no? Lo otro queda para un segundo momento, tal vez, ¿no? Así que lo que vamos a presentar ahora es apenas un resumen de la primera parte, ¿sí?, del origen, cómo se formó esta iglesia, y después vamos a hacer un survey muy rápido, ¿verdad?, por algunos de los elementos que hemos trabajado, pero solamente los vamos a titular como para tener una noción y después dejamos, ¿verdad?, el tiempo para preguntas, comentarios. Estoy muy contento de tener gente que también aquí puede sumar desde lo anecdótico, desde lo familiar, muchas cosas para enriquecer esto, ¿no? Así que lo que tenemos que comenzar a hablar es ese marco del contexto histórico en el que esto toma lugar, ¿no? Nos encontramos en la Pampa Central, tras la llamada conquista del desierto, librada entre los años 1878 y 1885, el gobierno argentino, ¿verdad?, el gobierno patrio, toma control casi absoluto de esa región lejana, ¿verdad?, de lo que era hasta ese momento las provincias del Río de la Plata, con un interés especial de avanzar hacia la Patagonia nororiental. Al tomar control, ¿verdad?, de esos territorios, se intenta incorporarlos al ciclo productivo que se tenía hasta aquel momento. Muchas de esas tierras fueron asignadas a aquellas personas que financiaron económicamente la conquista del desierto, así que estos hacendados, estos dueños de la tierra, obviamente necesitaban también mano de obra para poder desarrollar, ¿verdad?, las labores que eran necesarias en aquel lugar. Los medios de comunicación por aquel entonces eran muy rústicos, ¿no? Carreta y barco básicamente, pero esto comienza a cambiar porque, claro, había un interés por avanzar hacia esas tierras, y entonces el Ferrocarril del Sur es la empresa que toma de alguna manera la iniciativa, ¿verdad?, de avanzar con el ferrocarril hasta llegar a este lejano sur, ¿no? Así que se van avanzando las diferentes líneas, se llega de Azul a Olavarría, luego a La Madrid, finalmente a Coronel Suárez, ahí ya bastante cerquita del límite con La Pampa, y finalmente a Bahía Blanca en el año 1884. Obviamente, la llegada del ferrocarril no solamente traía progreso, sino también una oleada de inmigrantes muy grande hacia estas tierras. Lo que tiene que ver hacia el lado de La Pampa, tenemos que mencionar que también desde Bahía Blanca otra compañía de ferrocarriles comienza a elaborar, ¿verdad?, las conexiones hacia la Pampa Central, hacia General Hacha, Epuepel, Remecó. Este es un lugar muy importante porque cerca de esas estaciones donde se van a asentar estos colonos que ya eran adventistas, ¿no? Alta Vista, y finalmente el tramo de Guatraché al Pachiri en el año 1911, ¿no? Entonces, más o menos para esta época, ya comienzo del siglo XX, tenemos un entramado de ferrocarriles bastante complejo que nos permitía llegar a lugares como Carmen de Patagones hacia el sur, Bahía Blanca,
por entonces se transforma en el cuarto nodo ferroviario más importante del país, ¿verdad? Para este momento, así que es un poquito el contexto de lo que vamos a ir viendo y lo que uno percibe en las cartas, en los comentarios que los pastores, los misioneros que llegaban a esta zona nos van dejando, ¿no? Los grandes periplos que ellos tuvieron que enfrentar para llegar a estos lugares recónditos del país, ¿no? Entonces, especialmente focalizándonos en esta oleada de inmigrantes, en esta región del país se establece una colonia de alemanes provenientes del Volga en el año 1903, en lo que se conoce como Colonia San Miguel Arcángel, que se encuentra ubicada en el partido de Alfonso Alsina, casi límite allí con La Pampa. Esa fue la primera colonia alemana en esta región del país y de alguna manera era ese centro de atracción que hacía que nuevas familias comenzaran a llegar a este territorio del país, ¿no? No eran obviamente los colonos alemanes, no eran los únicos, venían también españoles, italianos, sirios, libaneses, franceses, judíos, entre otros. De hecho, toda esa región que me tocó pastorear es muy interesante, que cada pueblo tenía una ascendencia distinta, ¿no? Y su peculiaridad, Pigüé franceses, Coronel Suárez alemán, Jacinto Grau valdense y así, ¿no? Guatraché luteranos, mayormente protestantes, cada pueblo con su propia identidad y muy variada en su historia, ¿no? Así que van llegando los inmigrantes a esta región lejana del país y la ciudad de Guatraché propiamente se funda entre los años 1907 y 1908. Pero bueno, este es más o menos el mapita de dónde estamos hablando, ¿no? Tenemos allí esta región en particular, que es el límite entre la provincia de La Pampa y la provincia de Buenos Aires, una zona que además es naturalmente como el punto de división entre la pampa húmeda y la pampa seca. Así que es una región que siempre está con el agua justita, digamos, ¿no? Y a veces menos de lo necesario, y las condiciones de vida se hacen muy difíciles en este lugar. Y toda la historia de esta iglesia está marcada por esa peculiaridad geográfica y climatológica, ¿no? Si hacemos un zoom un poquito, ahí tenemos identificado Guatraché, hacia el costadito Remecó, que es el lugar donde va a estar una estancia, la estancia La Carlota, que es donde se ubicaron varias de las familias de las cuales vamos a hablar en esta oportunidad. Y el puntito abajo, ¿verdad? Allí es la localidad de General San Martín, que antiguamente se llamaba Villa Alba. ¿Sí? Este es Villa Alba, luego cambia el nombre, ¿no? Originalmente Villa Alba era un pueblo que fue fundado por diversas familias judías. Y esta es la explicación de por qué algunos adventistas van a parar aquí. Y es básicamente por el tema de la observancia del sábado, ¿no? Porque allí se les permitía de alguna manera la observancia del sábado. Bueno, vamos a avanzar un poquito con esto, ¿no? Lo que hemos podido encontrar es que intencionalmente desde aquí, ¿verdad?, esta región, que era donde se administraba el adventismo para esta región de Sudamérica, ya había interés de llevar el evangelio al lejano sur, ¿no? Ya había habido experiencias más tempranas en el sur de Chile, ¿verdad?, Punta Arenas y otros lugares, allí es Tierra del Fuego, pero hacia la parte continental había interés también. Y entonces pude encontrar que en el año 1902 un hermano Brooking, ¿verdad?, informa de que había estado trabajando en la Pampa Central entre familias francesas, franco-suizas, inglesas, galesas y holandesas. En ese informe también menciona que había un hermano Bonjour que también estaba trabajando por allí. No menciona el nombre, resulta ser que son dos hermanos, ¿no?, Pablo y Juan. Por una carta que encontré en el año 1904, supongo que pudo haber sido Pablo Bonjour, porque él menciona que había estado colportando en el sur de la provincia de Buenos Aires. Así que por esa conexión me da la impresión de que ese hermano Bonjour era Pablo Bonjour. Los descendientes están en Bahía. Ajá, sí, correcto. Y entonces no sabemos el resultado específico de esta labor, o sea, ellos no informan un resultado, ¿verdad?, concreto. Evidentemente estuvieron llevando sus libros, ¿verdad?, pero no hay nada. El pastor José Westphal, varios años después,
haciendo unas memorias de su trabajo, de sus labores y de su paso por esta región, menciona que hasta ese momento había sido difícil ganar una entrada con la verdad en este lugar. O sea, se había intentado ir, pero no se había tenido, ¿verdad?, éxito suficiente como para marcar presencia en esta región. Ahora, ¿cuándo se va a cambiar esta situación difícil? Bueno, de una manera providencial. Resulta ser que llegan a esa región del país un grupo de familias provenientes de Rusia y de Rumania que ya habían conocido el mensaje adventista estando en Europa. Vamos a mencionar los detalles precisos de estas familias y demás, ¿no? Pero es muy interesante esto, ¿no? Porque se da una situación en paralelo, es decir, estos adventistas no toman conocimiento del adventismo acá, sino que ya vienen inclusive bautizados desde Europa, ¿no? Originalmente estas familias se ubican en Coronel Suárez, que era un lugar donde ya había 3 colonias alemanas allí cerca de Coronel Suárez. Obviamente les resultaba bastante difícil el tema del trabajo por la observancia del sábado, deben haber tenido varios problemas. Finalmente logran comenzar a trabajar para familias judías y a partir de allí van emigrando poco a poco hacia La Pampa, ya sea Villa Alba o la estancia La Carlota. En concreto, esas familias que llegaron son la familia Haupt, la familia Peter y la familia Klatt, ¿no? Vamos a hablar un poquito de cada una de ellas. Según hemos tomado conocimiento, Christian Haupt era procedente de Besarabia, Rusia, había conocido el mensaje adventista en Europa en torno al año 1885, o sea, bien temprano, y se trasladó junto a su familia argentina probablemente en torno al año 1905. La familia Peter ingresó el 1 de julio del año 1905 en el barco Capitán Roca procedente de Hamburgo. Los padres de familia eran Johann o Juan Peter, su esposa Federicia o Federica Valevein, de 44 años cuando ingresaron, y tenían por aquel entonces varios hijos, ¿no? Jacob, Eduardo, Daniel, Otilí, Johannes, Matilde y Otto. De paso, estas familias numerosas también perdían varios hijos, ¿no? En el viaje, por lo general, varias familias perdieron a algunos de sus hijos y en su llegada a estas tierras también perdieron otros más, ¿no? Todos ellos se registran, ¿verdad?, en el ingreso al país de nacionalidad rusa. En cuanto a la familia Klatt, eran Gottlieb Klatt y María Waldauer. Eran hijos de padres alemanes, aunque habían nacido en Besarabia, Rusia, por aquel entonces, hoy Ucrania. Tras casarse el 13 de noviembre de 1881, se trasladaron a Rumania, donde vivieron en aldeas alemanas en la región de Transilvania. Don Gottlieb era una persona que tenía fuertes inquietudes espirituales, él era de familia ortodoxa, ¿no?, católico ortodoxo, y se abocó al estudio de la Biblia, donde encontró las verdades del bautismo y del sábado. Eso le llevó a una búsqueda personal de tratar de encontrar una iglesia que de alguna manera enseñara también estas verdades. Y eso ocurrió al parecer cuando se topó con algún pastor de origen alemán que estaba realizando una serie de conferencias. Yo tengo la teoría de que ese pastor era el pastor Conradi. Me da mucha impresión por varias razones. En primer lugar, por las fechas, por la fecha, el lugar, que es justo el lugar donde este pastor estuvo trabajando, y después porque hay una carta que el hermano Peter manda, ¿verdad?, a la revista adventista, justo cuando el pastor Conradi viene a Argentina, porque él vino en una oportunidad aquí a Argentina. Entonces él manda una carta, diciendo que le gustaría mucho poder visitarlo, ¿no? Y se dirige de una manera tan familiar con el pastor Conradi que da la impresión de que lo había conocido y tal vez es el pastor que estuvo detrás de la conversión de estas familias que llegaron a esta región del país. Bueno, tras asistir a las reuniones de este pastor, el matrimonio fue bautizado el 16 de noviembre de 1890, probablemente junto a algunos de sus hijos mayores, o ellos deben haberse bautizado poquito tiempo después, pero todo antes de venir a Argentina, ¿no? Obviamente las situaciones de guerra por aquellas tierras fueron más que suficiente razón para que ellos buscaran nuevos horizontes y de allí llegaron a Argentina el 22 de noviembre del año 1905 en un barco procedente del Bremen.
De esta familia tenemos los nombres de algunos de sus hijos, ¿verdad? Margarita, Lidia, Gustavo, Justina, Gottlieb, David, María, Samuel y Edward. Ellos perdieron a los dos hijos menores aquí en Coronel Suárez una vez que habían llegado. Bueno, en torno al año estar por aquí, ¿verdad? Ellos se trasladan ahí a Villa Alba, que era esa creciente colonia judía de la época, ¿no? Bueno, entonces, una vez ya radicadas estas familias en este lugar, se produce la primera conversión, digamos. Estas familias comienzan a predicar a sus vecinos, y es así como tiene lugar el siguiente episodio, ¿no? Una de las anécdotas familiares que se registra cuenta así, ¿no? El hermano Peter, un día domingo, estaba labrando la tierra, estaba trabajando en su campo, y su vecino, don Heinrich Nicolaus, o Enrique Nicolaus, se le acerca para recriminarle cómo podía ser de que él estaba trabajando en el día del Señor. Esa recriminación generó un interesante diálogo donde el hermano Peter de alguna manera le fue mostrando a partir de las escrituras acerca del verdadero día de reposo, lo cual le generó mucho interés a don Enrique Nicolaus, y fruto de ese interés comenzaron a estudiar la Biblia, ¿no? Tanto así que finalmente don Enrique decide guardar el sábado y comenzar a guardarlo tal como le estaba enseñando su vecino Peter, ¿no? Así que ahí tenemos una fotito de don Enrique Nicolaus, aquí tenemos una fotito también de él junto a varios integrantes de su familia. Es una familia ensamblada porque hay segundas nupcias de parte de él y de su esposa también, ¿verdad? Así que hay una familia con numerosos hijos allí. Bueno, entonces aquí es donde encontramos el primer registro interesante de esta historia. En el año 1906, el pastor José Westphal se dirige directamente a ese lugar. Es evidente que él ya tenía conocimiento de que ellos estaban allí, porque él se va directamente ya a este lugar, no informa cómo es que tuvo conocimiento de ello, pero ya él va derecho y directo a donde tiene que ir. Él por aquel entonces era el presidente de la recientemente formada Unión Asociación Sudamericana, llega hasta la estación de tren de Bahía Blanca, allí le roban, le sustraen un dinero importante, dice 126 pesos moneda nacional de la época, por lo que uno ve de los momentos debe haber sido muchísimo dinero, ¿no? Lo que le robaron en esa oportunidad. Así que maltrecho llega de alguna manera allí a la zona de Villa Alba, y él escribe, nos informa lo siguiente: al vecindario de Villa Alba vino una familia de Rusia, 3 de cuyos miembros ya fueron bautizados. Sabemos después por otro informe que esa familia es la familia Peter. Ahora el Señor está bendiciendo los esfuerzos que hacen para ganar a otros. Como resultado, otra familia ya guarda el sábado, siendo bautizado el padre mientras yo estuve. Ese es precisamente don Nicolaus, ¿no? Es interesante porque esa anécdota que yo le recordé está guardada solamente en la memoria de la familia, pero acá encontramos el dato histórico que corrobora toda esta situación, ¿verdad?, con las palabras del propio José Westphal, ¿no? Dice, otros están muy interesados en la verdad y podemos esperar que aumentará la obra en ese lugar. Tras visitar allí a la familia que estaba en Villa Alba, se dirige luego él a Coronel Suárez, que era donde estaba el otro grupo. De paso, el pastor Westphal llama a don Nicolau, ¿no?, el primer adventista del lejano sur, ¿no? Así que él va a bautizar al primer adventista del lejano sur. Y hago un paréntesis porque lo que esto nos llevó a conocer es que estamos hablando de la primera iglesia del sur de nuestro país. O sea, finalmente esta es la primera iglesia, ¿no?, del sur argentino. Si bien es el norte del sur, pero de todas maneras es la primera iglesia del sur. Entonces, al visitar la ciudad de Coronel Suárez, él informa lo siguiente: 2 familias, que ya conocemos su identidad, ¿verdad?, la familia Clark y Howe, y otras 3 personas, dice, un total de 9 almas, todas bautizadas, llegaron a la Argentina de Rusia y Rumania como hace un año, y se ubicaron en y cerca de Coronel Suárez. Fuera de uno que habla solamente la lengua rumana, todos hablan el alemán. Estos hermanos y hermanas son muy activos en trabajar por el Maestro.
Como resultado hay varios interesados y según parece se pudiera hacer una buena obra en ese lugar. Un hijo de uno de los hermanos quiso recibir el bautismo, mas por causa de los trabajos de la cosecha y la gran distancia del agua, tuvimos que postergarlo. Que el Señor bendiga su obra en estos campos nuevos, termina diciendo el pastor Westphal, ¿no? Así que es interesante porque esas otras 3 personas no hemos podido identificarlas, no sabemos quiénes son. Se mencionan 9 personas ya bautizadas en Coronel Suárez, más las 3 personas ya bautizadas en Villa Alba. Estamos hablando de 12 personas que ya llegaron bautizadas, más los niños pequeños de las familias, por supuesto, a esta región del país. Bueno, una vez finalizadas las sesiones de la conferencia anual del año 1907 que se realizó aquí en Gualeguay, la junta directiva resolvió enviar a Villa Alba al hermano Jorge Riffel, pionero del adventismo en Sudamérica, ¿cierto?, para que trabajara allí por algún tiempo. Lamentablemente fue impedido por una situación de salud, así que demoró 6 semanas en hacer de alguna manera cumplimiento de este llamado que se le hiciera, y el 5 de diciembre finalmente ese año él se pone en condiciones para emprender este viaje. Pasa primero por Buenos Aires, en Buenos Aires junta material misionero, ¿verdad? Y de allí se toma el tren hasta Bahía Blanca, llega a Bahía Blanca y finalmente allí lo estaban esperando ya algunos hermanos que estaban informados de su llegada, y el martes por la mañana toma el tren hacia Villa Alba en compañía de estos hermanos. Él escribe así: a nuestra llegada encontramos al hermano Christian Haupt establecido y de buen ánimo en el Señor. Por lo visto, él se había trasladado a Villa Alba. Antes estaba en Coronel Suárez, ahora ya estaba en Villa Alba viviendo, ¿no? El mismo día llegó el hermano Gottlieb Clark a caballo, y la mañana siguiente los hermanos Juan Peter y Enrique Nicolau, que eran vecinos, ¿cierto? Y así fue conocido pronto por todas partes que la reunión en Villa Alba tendría lugar en casa del hermano Christian Haupt. Estuve muy animado al hablar a todos los queridos hermanos sanos y gozosos en el Señor. Tuvimos un sábado bendecido, dice allí Don Riffel, ¿no? Siendo que ahora es la cosecha y los hermanos muy ocupados, solo los puedo, a más del sábado, visitarles en sus hogares. Esperamos al hermano Westphal, entonces habrá un buen número que serán sepultados en el bautismo con su Señor y Salvador. Yo estoy feliz y de buen ánimo en el Señor en poder estar con los hermanos aquí. Mi deseo ferviente es que el Señor traiga muchas almas en esta vecindad al conocimiento de la verdad. Orad por la obra aquí en el sur, vuestro humilde hermano en el Señor, ¿no? Así que ahí llega, ¿verdad? Hubo otro obrero para confirmar la obra, para hacer evangelismo, estuvo predicando, ¿verdad?, en las casas de estas familias y trayendo varios interesados, ¿verdad?, a esto. Ese mismo año, la conferencia Unión Sudamericana, que tuvo lugar acá en esta localidad, ¿verdad?, se vuelve a votar que en esta oportunidad sean los hermanos Godofredo Bloch y Jorge Riffel los que vuelvan nuevamente a trabajar en esta región para consolidar la obra que se estaba realizando. En un número de este año, en la revista Adventista Interesante, que aparece por primera vez el nombre de Villa Alba en el informe de las iglesias y de las escuelas sabáticas que había en el país. Y ahí ya aparece con 34 miembros, una asistencia media de 23 personas, 2 clases, 18 adultos, 16 niños, y bueno, la colecta también, el importe de la colecta de ese mes, ¿no? Bueno, esos informes se ve que eran irregulares porque llegarían a medida que alguien iba hasta ese lugar a buscarlo. Así que hay meses donde Villa Alba no aparece en el registro y meses donde de pronto aparece un consolidado de todos esos meses, y lo interesante es que uno va viendo el crecimiento, como en informe tras informe ese número de miembros va creciendo y va creciendo cada vez más. Entonces, conforme a lo votado, evidentemente el pastor Riffel no puede acompañar, pero sí el pastor Godofredo Bloch es quien, Godofredo padre, es quien va a Villa Alba el 27 de julio del año 1908. Nuevamente es recibido por los miembros de las 3 familias que ya hemos identificado. Su misión en ese lugar era consolidar la obra, ¿verdad?, que se venía realizando por los hermanos en aquel lugar.
Él comienza a hacer ya un evangelismo más decidido, ¿verdad? Con semanas de predicación allí en este lugar. Evidentemente estuvo varias semanas trabajando en este lugar, entre los hermanos de esta región. Y él nos da un informe muy interesante de su trabajo allí. Dice: por 3 semanas celebramos reuniones entre ellos en 4 diferentes lugares. En un lugar fuimos convidados a celebrar reuniones otra vez, lo que hicimos, y se mostró mucho interés. Una familia vino 6 leguas para presenciar el bautismo que celebramos más tarde. 2 maestros de escuelas parecen tener vivo interés. El 30 de agosto tuvimos el privilegio de bautizar 6 almas. Fue una ocasión muy bendecida. Continúa. Estuvieron presentes como 150 personas de varias nacionalidades que mostraron mucho respeto y solemnidad durante la ceremonia. Después del bautismo, varios dijeron que recibieron gran impresión por este servicio, especialmente el maestro de la escuela del gobierno, quien dijo que nunca había presenciado una escena que tocaba tanto su corazón. Igual el jefe de correo de Villa Alba, quien asistió cada noche en las reuniones y compró una Biblia y se suscribió a nuestros periódicos. Otros manifestaron también mucho interés, comenta el pastor allí. Y entonces, una vez terminado este ciclo de evangelismo, lo que hace ahora el pastor es organizar la iglesia, ¿no? Así que el siguiente paso que registra en su informe es el siguiente, ¿no? Dicen: fue organizada una iglesia de 20 miembros con los oficiales de costumbre. El anciano es Gottlieb Klatt, Juan Peter es diácono. Todos prometieron de no usar bebidas alcohólicas, ni tabaco, ni té, ni café, ni mate, y de pagar el diezmo. Aunque pobres ellos, juntaron la buena suma de 170 pesos, ¿verdad?, para la obra del Señor. Que Dios bendiga a estos queridos hermanos. Termina el informe del pastor de estas semanas de trabajo allí, ¿no? Así que esta es la fecha, no tenemos el día exacto, pero sí el año, ¿verdad? El año 1908 es cuando se organiza la iglesia de Villa Alba, por ahora, ¿verdad? Porque era donde estaban la mayoría de las familias, pero que en realidad reunía un grupo de familias que estaban bastante dispersos, ¿no? O sea, entre Villalba y Remecó y Guatraché hay varios kilómetros allí de distancia en estos lugares. Y los hermanos llegaban igual, ¿verdad? En carretas, en sulky, ¿verdad? A estas reuniones. Durante su estadía en este lugar también es interesante que el pastor motivó y capacitó a los hermanos para cumplir la misión. Y hay una anécdota que se registra ahí muy interesante, que es un día cuando él se llevó a las hijas del hermano Klatt a colportar, ¿no? Para enseñarles el colportaje. Y él registra lo siguiente: acompañado por el hermano Klatt y 3 hijas suyas, nos pusimos en viaje con el fin de colportar en el lugar arriba mencionado. Las señoritas eran Margarita, Lidia y Justina, ¿no? De paso, justo Justina, aquí tenemos algunos elementos que eran de ella, ¿no? De Justina. Aquí tenemos un himnario que pertenece aquí a la hermana Lely Smith, una Biblia también de Justina, y otra Biblia más que es de Gottlieb Klatt, ¿no? En español, linda Biblia, ¿no? De este anciano, del primer anciano de esta iglesia. Y acá también tenemos un gorrito de invierno para ir al culto también de Justina Klatt, ¿no? Después voy a mostrar una foto donde están varios miembros, donde están con este tipo de indumentaria, ¿no? Allí las damas, lo vamos a ver luego. Y entonces sigue diciendo el pastor aquí, ¿no? Después de haber entregado a cada una de ellas algunos ejemplares de PP, ahora no me acuerdo, yo había averiguado qué era, pero tengo que ver que era un material que se colportaba en aquel momento, varios tratados y libros, nos separamos para emprender el trabajo. Al cabo de 3 horas nos volvimos a juntar. Pude notar en el rostro de las hermanas una expresión de alegría, motivada por el éxito inesperado que ellas habían tenido en la venta de literatura. Ellas... Verdad presente puede ser, ¿no? Gracias. Ellas habían vendido por 7.30 pesos, ¿no?, de moneda nacional. No menos fue el éxito que tuve yo, dice, colportar literatura, llegando al monto de nuestras ventas efectuadas durante ese rato de tiempo a 17,80, ¿no? Esta pequeña experiencia fue una bendición para nosotros, llenando nuestros corazones de gozo y sentimientos de gratitud hacia el Todopoderoso.
Quiera el Señor dar crecimiento a esta semilla para honrar de su nombre, es mi oración, dice don Godofredo Bloch aquí en estas líneas, ¿no? Así que muy interesante, porque ya vemos el espíritu misionero de los hermanos y este interés por trabajar y cumplir la misión, ¿no? Bueno, ya queda explicado el origen puntual, ¿verdad?, de la iglesia en este lugar. El tiempo se nos va yendo, ¿verdad? Pero ahora vamos a hacer un repaso muy por arriba de algunos hechos. Los títulos en negrita son los títulos de los capítulos, yo tengo escrito todo esto, ¿no? Así que hay varias cositas que voy a ir mencionando solo al paso, ¿verdad? Pero después podemos compartir el material que tenemos. Por ejemplo, entre los años 1909 y 1911 se mencionan numerosas conversiones en este periodo. Hay una visita de un tal Adam Orr, al parecer un hermano que después termina con alguna idea disidente, ¿no? Pero estuvo en ese lugar y fruto de esa visita donde él hizo semanas de predicación por allá, conoce el evangelio de la familia Drachenberg, ¿no? Eduardo Drachenberg y María Schmid. Ellos son padres de Guillermo y Eduardo, dos muchachos que estudiaron acá en el colegio. Guillermo fue hasta profesor, fue a estudiar a Estados Unidos y luego regresó como profesor aquí en esta casa de estudio. En este mismo periodo también tiene lugar la conversión de la familia X, ¿no?, de David X y Julia Riflesky. Ellos son padres, bueno, de varios hijos, pero Hulda X, que se casó con Enrique Stelle, y de aquí vienen también varias ramas de familiares con este apellido, ¿no? En este periodo también hay varios colportores y obreros que visitan la zona en diferentes oportunidades. Todos esos relatos están escritos en detalle, ¿verdad?, de las anécdotas que se encontraron al visitar este lugar. En esta misma época también Juan Daniel Bonjour se traslada a vivir a esta región, a Jacinto Arauz, ¿verdad? Se va a vivir allí. Él estudió acá con su hermano en el colegio, es de los primeros alumnos del colegio, ¿verdad?, cuando estaban en Santa Fe, me parece, ya está ahí la lista. Trabajó en la casa editora y después, por una situación de salud, decide irse, ¿verdad?, a vivir allí a esta región del país. Se va con sus hijos, los hijos después los manda a estudiar aquí, así que él tenía una linda casita y hay que destacar del hermano Bonjour que fue uno de los pilares en el desarrollo de la iglesia en aquel lugar. O sea, él era un hermano muy generoso y todo el tiempo estaba pactando recursos en función de las cosechas, y todo ese dinero se usaba para pagar semanas de evangelismo, compra de materiales de misioneros y muchas otras cosas. De hecho, él fue el primero en comprarse un vehículo, ¿verdad?, un automóvil, ¿verdad?, que es raro por aquella época. Él se compra un automóvil con el objetivo de que sea un medio, ¿verdad?, misionero. Así que él se iba a buscar a los pastores y era el encargado de llevarlos a recorrer por caminos de tierra interminables todos esos senderos y esos parajes donde los hermanos llevaban el evangelio por aquel lugar. En este momento, en este periodo también se da la conversión de María Schmid, viuda de Schumann, y de allí todos los adventistas de apellido Schumann también provienen de esta familia. En esta época también Margarita Clark y Gustavo Clark vienen a estudiar acá al colegio. Margarita es de las primeras graduadas de enfermería del colegio Adventista del Plata, y Gustavo Clark fue pastor que trabajó muchos años en Perú. La mayor parte de su ministerio lo hizo allá en Perú. De este periodo de la historia también encontramos anécdotas de lo que nuestros hermanos en aquel lugar debían padecer, fruto de la intolerancia religiosa. Hay incidentes que narran allí. Por ejemplo, un día un hermano iba de camino, una banda de hombres salieron a su encuentro y lo golpearon, ¿verdad?, por ser protestante, sabatista, ¿no? Así que hay varias anécdotas que muestran la dificultad que tenían los hermanos, y su gran anhelo era poder vivir todos más cerca los unos de los otros. Todos vivían muy dispersos y su anhelo era poder tener campos y lugares todos cerca para también construir una iglesia. El sueño de ellos era construir una iglesia, ¿no? Aparece vez tras vez en varias partes, ¿verdad?, ese anhelo de poder tener su lugar de culto en este lugar. Aquí una fotita de esta época. Tenemos allí la foto de la familia X, padre y madre y algunos de sus hijos. Allí tenemos una fotito también del estado actual de la casa de don Bonjour. Hoy esa propiedad fue vendida. Él en su vejez se va a vivir a Pigüé, ¿no?
y vende toda esta propiedad y hoy en día, bueno, está allí como tapera, ¿no? Pero era una casa grande, muy espaciosa, muy confortable en sus días, y pensar que ese fue el lugar donde muchas campañas de evangelismo tuvieron lugar en este lugar, ¿no? Así que una hermanita pidió permiso a los dueños para entrar y sacar estas fotos, ¿verdad? Para tener un recuerdo, una memoria de estos lugares, ¿no? Bueno, ¿quién fue el primer pastor distrital? Porque hasta este momento los pastores iban un par de semanas y ellos seguían trabajando porque el campo de labor era todo el territorio, ¿no? Bueno, el primero que podíamos considerar bajo la nómina de pastor distrital, es decir, un pastor que se traslada a vivir a ese lugar y atender desde allí a la comunidad de hermanos, fue el pastor Luis Ernst, que estuvo durante los años 1912 a 1916. Él venía de servir en Uruguay y de ahí es llamado a servir a esta región del país. De este periodo se mencionan conversiones en Jacinto Arau, que es donde estaba el hermano Bonjour. Hay un crecimiento exponencial de la membresía en este periodo, casi que se triplica, ¿verdad?, la iglesia y los adventistas en esta región del país. En esta época también se produce la llegada de los hermanos Fayard, dos hermanos franceses que ya venían adventistas de Francia, ¿verdad?, escapando de la guerra, ¿verdad?, llegan a este lugar, y bueno, varios Fayard han salido de allí, seguramente varios conocidos de ustedes también. Interesante que en este periodo, mientras está Luis allí, se realiza en Guatraché una reunión especial semejante a los congresos, a las reuniones que se hacían acá, donde se congregaba a todas las iglesias de aquel entonces este territorio, pero como estos hermanitos estaban tan lejos, la sede administrativa decide ir y replicar lo que hacían acá, replicarlo para todos los hermanos allá, mostrando que era un lugar donde la membresía estaba creciendo rápidamente, ¿no? Y era un lugar de interés para la iglesia. Se llevó una carpa, se montó, ¿verdad?, y una semana de evangelismo también, previo a la llegada de los delegados que iban a estar y los pastores que iban a estar atendiendo ese lugar. Así que es muy interesante todo esto. De esta época también un testimonio muy lindo, que vale la pena leerlo en detalle, pero es la conversión de la familia Sicalos y Gordienco. Ellos conocen el Evangelio allí, son de allí. No sé si lo sabían todos, ¿verdad? Pero las familias Sicalos son conversos de ese lugar, pero entonces conocen el Evangelio y ellos deciden ir a buscar a gente de su comunidad, ¿verdad? Y sabían que en Uruguay había una comunidad y deciden irse a predicar el Evangelio allá, ¿no? Y Gottlieb Clark cuenta ahí un diálogo, ¿no?, que tiene un entredicho, porque Gottlieb decía, no se va, ¿cómo? ¿Vos me viniste a predicar el Evangelio a mí? Le dice, ¿no? Y ahora no me dejás que yo vaya a predicar. Y entonces finalmente la iglesia los acompañó y se van a Uruguay como misioneros de estas dos familias, y bueno, ahí ustedes saben que también se asentó y se desarrollaron estas familias en Uruguay. Bueno, aquí otras fotitos, ¿no? Tenemos allí los hijos de Guillermo Fayard, por un lado, y luego la otra es una fotito que encontré en la Review and Herald, en un informe que se envía desde aquí a esta revista. Se nos dice que están los hermanos allí en Guatraché, obviamente Guatraché, pusieron mal la coma, ¿no? Decía Pampa Central, coma Argentina, tendría que ser, y esa es una casa de uno de los hermanos. Hemos preguntado, pero obviamente no hay suficiente posibilidad de identificar qué casa es o a quién pertenecía esta casa. Tampoco podemos ver con mucha claridad los integrantes, pero bueno, al menos nos permite acercar un poquito al paisaje, al contexto donde nuestros hermanos trabajaban y se reunían, ¿no? Bueno, nuestro trabajo contempla varias cosas, solo vamos mencionando los títulos de los capítulos, ¿no? Luis Rojas y la comunidad adventista de Guatraché. Al pastor Riffel comienza de alguna manera la obra en Bahía Blanca, pero su mayor resultado estuvo en la región de Guatraché. Ahora el pastor Rojas es el que va a dar un impulso a la iglesia de Bahía Blanca, pero también es el encargado de atender a los hermanos en la zona de Guatraché. James Thompson lo mismo, él es pastor en Bahía Blanca, pero es el que atiende a los hermanos en Guatraché, y hay varios registros de él sobre su trabajo, que fueron varios años de trabajo allí. Luego tenemos muchos informes también de Godofredo Bloch padre, que estuvo viviendo allí desde 1923 hasta 1924 trabajando en ese lugar. Tras él va a venir su hijo a trabajar en ese lugar, y de este periodo es donde más información tenemos, porque Godofredo Bloch hijo escribía casi que todos los meses
algo a la revista Adventista, así que nos va contando su día a día, su mes a mes, y para mí fue muy interesante lo siguiente. En la memoria de los hermanos de Iglesia de Guatraché, y es una anécdota comunitaria también, estaba el recuerdo de un debate que se había dado entre el pastor Godofredo Bloch y el pastor luterano de la localidad, ¿no? Y esos los luteranos más viejitos todos se acuerdan de esa y se acordaban de esa anécdota, porque había sido en una plaza pública mediada con juez de paz y todo, ¿verdad? Y se armó, ¿verdad?, un ida y vuelta entre los dos, y no sé qué lío hubo, y los luteranos salieron diciendo que habían ganado, y los adventistas también por el otro lado. Y entonces la verdad que no fue un episodio muy feliz al menos, pero era parte de lo que ocurría en aquella época. Bueno, eso solo estaba como anécdota, ¿verdad? Con algunos detalles vagos tal vez, ¿no?, de la memoria colectiva, pero logré encontrar el informe, o la versión al menos del propio doctor Dijo, que narra en detalle cómo fue un poquito esa experiencia. Bueno, muchos informes de doctor Bloch de este periodo. Los hermanos recordaban que el pastor doctor Bloch tenía un coro, había armado un coro con varios hermanos de iglesia, ¿verdad?, que se reunían allí a cantar todos los viernes, ¿verdad?, y otros días de la semana a cantar en este lugar, ¿no? Entusiasmo a pesar de las adversidades, los grandes éxodos al norte del país. Ustedes saben que por las constantes sequías, muchas de estas familias se les hizo imposible seguir viviendo en ese lugar. Ellos vivían en campos arrendados y más que endeudarse y pasar hambre, ¿verdad?, deciden buscar nuevos rumbos, y entonces comienzan a trasladarse al norte, Santa Fe, Chaco, Formosa. Muchas de estas familias terminan emigrando, ¿no? Hay un periodo que llamamos Nuevas Despedidas, donde lamentablemente allí, bueno, vemos una iglesia abandonada, pocos obreros visitan el lugar, y van falleciendo, ¿verdad?, varios de los referentes de esta iglesia, entre ellos Gottlieb Klatt fallece ahí en este periodo, y ahí se pierde, ¿verdad?, un gran líder, porque realmente fue el anciano ininterrumpido todos los años de vida, ¿verdad? De hecho, el día que falleció había predicado, ¿verdad?, en la iglesia un sermón acerca de la segunda venida, así que es una anécdota muy interesante que también aparece. Luego hablamos del resurgimiento de la iglesia a partir de 1956, con una campaña de evangelismo del pastor Fernández Piana, quien reaviva la cosa allí con los hijos de esta familia, que claro, habían crecido desparramados, sin el hábito de congregarse, muy poquitos habían tenido el hábito de congregarse. Primero se congregaban en el hogar de la familia aquí del profe René, y después en la casa de David Clark. Eran los lugares donde siguió el grupito allí de hermanos rindiéndose, pero muchos hijos de conversos se fueron de la iglesia y vuelven y regresan tras la campaña de evangelismo de esta época. Y después del legado, ¿no?, que ya vamos a hacer mención a esto. Pero bueno, aquí tenemos una fotito, ahí pueden ver algunos zorritos como este, ¿verdad? Unos zorritos como estos. Hay varios, alguien tiene el detalle de la identificación de cada una de las personas, creo que algunos tienen también este registro de quienes están aquí, pero aquí podemos ver en el periodo donde estaba el pastor Godofredo Bloch hijo, más o menos cómo estaba conformada la iglesia de este periodo, ¿no? Muchos niños, muchas familias, ¿verdad? Aquí tenemos algunas fotitos de los éxodos hacia el norte. Tenemos los camiones de Adolfo Schumann y Augusto Nicolaus viajando hacia el norte. Por otro lado, los carros de la familia Peter. Así que animales, niños, familias arriba, y comenzaron a avanzar por tierra. En algunos lugares subían todo a vagones, ¿verdad?, que les acercaban hasta ciertos tramos, pero en el camino perdieron muchos animales, fallecieron hijos y todo en esa travesía, ¿no? Aquí tenemos otras familias, ¿verdad?, que están por partir de esta región, ¿verdad?, rumbo al norte, allí con sus carretas preparadas para moverse, ¿no? Aquí tenemos otras fotitos de la época del reavivamiento, hermanos saliendo del culto allí de la casa de Lina y David Klatt. En otro lado, el salón repleto de personas durante las conferencias en el bar La Perla,
dirigida por el pastor Fernández Piana. ¿No? Miren cómo estaba lleno, ahí fue, resurge la iglesia en este lugar. El tan anhelado sueño de construir el templo, finalmente esta generación lo concreta, ¿no? Para ellos fue un gran logro porque era el sueño de los abuelos, ¿no? Poder tener un lugar propio. Así que entre la donación del terreno, los ladrillos, los materiales y la mano de obra, que estuvo a cargo de dos hermanos de iglesia, los hermanos Estelle, Nelson y Rubén, construyeron la iglesia, muy bonita. Ahí tenemos el día de la dedicación del templo, ¿no? El 30 de septiembre del año 1967, y una fotito de la iglesita hace pocos años atrás, ¿no? Bueno, cerrando un poquito este repaso muy sintético de la historia de la iglesia, dos cositas nos han quedado claramente como un legado de los pioneros, ¿no? De estas familias pioneras que trabajaron y llevaron el adventismo a esta tierra inhóspita, ¿no? Primero que nada, el compromiso con la educación adventista. Muchas de estas familias enviaron a sus chicos a estudiar aquí y no se imaginan el tremendo esfuerzo que representó para ellos. Un lugar donde las cosechas no eran abundantes, donde las penurias eran demasiado, ¿verdad? El sacrificio que hicieron, ¿verdad?, para poder mandar a sus hijos aquí es gigantesco. Y muchos de esos testimonios están registrados, ¿verdad?, allí en estas páginas de la revista adventista y en los testimonios de cada familia donde se ve este legado, ¿no? Y de alguna manera es algo que sigue, porque si algo que yo pude ver estando en aquel lugar era eso, ¿no? De que ese legado seguía estando presente en las familias que viven actualmente en esta región. Y lo segundo, el espíritu misionero, que fue realmente muy inspirador. Ya lo podemos ver allí desde el comienzo, cómo estos hermanos tenían un fervor, ¿verdad?, por predicar el Evangelio. Y si hay algo que aprendí, ¿verdad?, trabajando en esta región del país fue eso, ¿no? Cómo los hermanos, ¿verdad?, ya de edad avanzada eran los que me llevaban, ¿verdad?, a los lugares donde se estaba viendo obras. Ya en aquellos días, esta iglesia es la madre de todas las iglesias de la región, ¿verdad?, y su interés por seguir abriendo iglesias es siempre fervoroso y constante, ¿no? Incluso cuando ya no estaban en condiciones por salud de seguir saliendo o de manejar, bueno, poner una radio para predicar, ¿verdad?, por ahí, de alguna manera hay que cumplir la misión. Así que ese espíritu misionero, la verdad que es loable y agradecemos mucho haber podido mamar de aquello en ese lugar. Bueno, hasta aquí la presentación de lo que teníamos pensado. Muchísimas gracias por la atención. Excelente la presentación, muchas gracias. Acá digo dos o tres cositas y abrimos un pequeño diálogo si les parece a uno de ustedes que quieren expresar o preguntar algunas cosas. Antes que me olvide, el 24 de junio sería nuestra próxima tertulia. Estaremos presentando la historia de la escuela sabática en Sudamérica y vamos a hacer una exposición de materiales relacionados con la escuela sabática. Entre otras cosas, por ejemplo, la primera vez que se publican las lecciones de la escuela sabática en 1899, ¿no? Y otros materiales. Creo que va a estar muy interesante también. Y antes que me olvide, quizás yo no terminé de presentar al pastor Capo Oscar, pero bueno, él es parte del staff de la Facultad de Teología desde hace algunos años, y voy a adelantar una noticia que en la primera semana de junio estará defendiendo su tesis doctoral. Así que desde ya vamos a... Bueno, gente, vamos a abrir un pequeño diálogo. Así que se dijeron muchas cosas y realmente fueron muy interesantes. Muy interesantes. Daría para 3 días más, sin ninguna duda. Pero aquel que tenga ganas de contar alguna cosita o preguntar, aproveche la experiencia y la investigación de Carlos, que ha sido fantástica, ¿no? Paso, siempre quedo con esas ganas de que ese material esté disponible, porque hay muchísima información. Repito, es un libro que está completo prácticamente. Sería interesantísimo que alguien pudiera publicarlo, cosa que es a veces un desafío. Preguntas o comentarios así muy puntuales, así aprovechamos el tiempo. Quiero hacer una pregunta muy corta. Hay algo que me perdí. Los hermanos estaban siempre anhelando construir un templo y al fin no me quedó. ¿En qué lugar fue? Guatraché. En Guatraché. En Guatraché, sí. Ya en los días del pastor Godofredo Bloch, hijo,
la mayoría de las familias que vivían en Villa Alba, en Remecó, Estancia La Carlota, se van trasladando poco a poco a Guatraché y termina siendo ese el lugar núcleo, digamos, donde se reúne la mayor parte de la familia, ¿no? Ese sueño de estar todos más juntitos se va concretando con el paso del tiempo y Guatraché termina siendo el lugar escogido, ¿no? Porque además es un municipio que justo comienza a desarrollarse en ese momento de la historia, ¿no? Bueno, la verdad que te quiero agradecer por haber tomado este lugar. Mi iglesia hasta los 6 años, mis abuelos estaban atrás de la casa, David y Lina, y la verdad que me emocionó. Sí, bueno, yo tengo que mencionar a mucha gente que me ha acompañado, pero por ejemplo tuve el privilegio también de acompañar a Milton Klatt, que fue el siguiente anciano de la iglesia, o sea, el primer anciano de la iglesia de Guatraché. Cuando se construye el templo fue él, por un tiempito, ¿verdad? Y después fue Erwin Gross muchos años, ¿no? Así que históricamente una iglesia que no ha tenido muchos cambios, ¿no? Y que el liderazgo ha sido sólido a través de los años, así que muy bonita también las anécdotas que hemos vivido así, ¿no? Muy buena. Bueno, yo soy bisnieta de Christian Haupt y de Juan Peter, junto con mi hermana que está acá, y tenemos parte de esta historia a través de la hermana Mayer, que supo hacernos llegar en su momento un escrito de la historia de nuestros ancestros. Siempre oímos que ellos vinieron en barco, supimos de cuántos fallecieron en el camino y las penurias que pasaron, cómo fueron abriendo obra en los lugares que fueron emigrando, desde San Javier, Santa Fe, hasta llegar al Chaco, a Formosa. Y bueno, ese espíritu misionero caló en mí desde chiquita. Dios me dio el privilegio de casarme con el pastor y trabajar 40 años en el ministerio. Así que gracias, pastor, porque de labios de un pastor que estuvo en esa zona, hoy tengo cerrando un poquito más la historia familiar. Bueno, yo aprovecho las palabras de mi hermana para hacer tal vez un pedido también, ¿no? Porque las fuentes que uno estuvo trabajando son básicamente las que tenían los hermanos de Guatraché y lo que yo fui encontrando en la revista Adventista, pero acá tenemos, ¿verdad?, representante de varias familias, y si hubiera fotografías, registros familiares, ¿verdad?, que pudieran compartir, sería una bendición, porque podríamos sumarlo al trabajo, enriquecerlo también con los registros que ustedes tienen de su propia identidad familiar, ¿no? Así que muchas gracias también por eso, ¿no? Aquellos que nos vienen acompañando hace años saben que estas tertulias sirven también para acrecentar el acervo histórico del Centro de Investigación PAI y del Centro Histórico Adventista. Es decir, cualquier persona que tenga fotografías o documentos, sería bueno que las acerque. Nosotros siempre tratamos de digitalizar el material y devolver, pero quedaría como para futuros estudios y curiosidades de personas que quieran saber más sobre su familia o sobre su iglesia. Así que eso siempre es valioso en este sentido. Y estas colaboraciones son fundamentales para eso, ¿no? Pastor Mayer o esposa, no sé si quieren agregar algo más a lo dicho. Mi esposa tiene el hobby de hacer los árboles genealógicos. Tiene todo el árbol genealógico de la familia Klatt, de la familia Schmidt. Y aunque mi esposa no recuerda algunas cosas, tal vez al escucharla a ella más de una vez, la mamá tuvo que dejar de estudiar para que viniera un hermano a estudiar. Y a veces se sacrificaban de esa manera, dejando de estudiar algunos. Y creo que mi suegra fue una de las primeras enfermeras, o mejor dicho, una de las últimas enfermeras vivas cuando se hizo uno de los últimos aniversarios de la escuela de enfermería. Mi esposa tiene una caja con recuerdos como esas Biblias, himnarios. Acá tengo un devocional donde aparecen algunos de los que están acá. Carlos Schmidt, está Nora, está Suelí, Enilde. Hay varios que ella iba escribiendo
en su devocional, estaba en alemán. Y tengo también, mi esposa sacó fotocopia autenticada del pasaporte de los Clat. Así que guarda en un museo, en un rincón, todos los recuerdos en caja de cada familia y fotos, hasta inclusive tiene un PowerPoint de la familia Clat, que lo estuve viendo, pero como no tenemos impresora, no pude sacar ni siquiera del árbol genealógico, pero hizo un PowerPoint de la familia Clat, que está al servicio del pastor o de los que quieran ver de sus ancestros, porque Leli le encanta, ella es su hobby. Perfecto. Lo que decíamos sería bueno que esos materiales no terminen solo dentro de los núcleos de la familia, sino que puedan compartir con estas instituciones que tienen la posibilidad de hacer, digamos, más perdurable ese material, digitalizar, devolver y poner a disponibilidad de todos. ¿Alguna pregunta o algún comentario más antes de cerrar? Por ahí, cuando emigraron al norte, pero tenía por ahí la duda de si estos pioneros también por ahí emigraron al sur y ahí comenzó capaz la iglesia también para otros lados, capaz más para el sur de La Pampa o para la parte de Río Negro. Sí, no puntualmente. Sí tenemos, hay testimonio, por ejemplo, de Margarita Clat apoyando una semana de evangelismo en Bahía Blanca. Es decir, los hermanos de Guatraché sumaron recursos económicos y recurso humano para la apertura de la iglesia de Bahía Blanca. No fue fácil la apertura de la iglesia de Bahía Blanca. Se demoró varios años en consolidarla. El pastor Rojas, al ser tal vez, ¿cómo se llama? Una persona no ascendencia, digamos, alemana, sino más criollo, tuvo mejor desempeño allí en la región de Bahía Blanca, y la iglesia de Bahía Blanca se consolida al ser la iglesia más importante después de toda esa región, ¿no? Pero todo eso no hubiera sido posible sin el trabajo misionero de los hermanos de Guatraché y región, que con sus recursos y con el recurso humano que enviaron también a ese lugar, se permitió. Luego, básicamente, el legado es a nivel mundial, porque los hijos de estas familias vinieron a estudiar acá, se formaron como misioneros y de aquí comenzaron a servir a todas partes del mundo. Es decir, Fayal, Schmidt, Sicalo, Drachenberg y demás están repartidos por el mundo, digamos, de alguna manera como misioneros, ¿no? La historia del resto del sur es interesante. Yo, justo buscando esto, no podía dejar de prestar atención a detalles que tienen que ver con otros lugares, así que tengo un semillero de datos ahí para reconstruir la iglesia, por ejemplo, el origen de la iglesia en Chubut, por ejemplo, como Rivadavia, donde yo soy. En Neuquén también encontré unos datos interesantes, pero fue por otras vías, ¿no? No necesariamente vinculado a ello. Fayal se casó con una Clat. Sí, no, las familias están todas de alguna manera entremezcladas, ¿no? Así que en todos los árboles genealógicos hay integrantes de todas estas familias, ¿no? Así que es interesante. Lo que me llamó la atención siempre fue el espíritu misionero de los Clat. Recuerdo aún más a los Clat, al hermano Gross también, pero estando acá mis suegros, viviendo acá, siendo mi suegro el jefe de la panadería, de la fábrica de jugos, no había sábado que no fueran a Costa Grande a hacer obra misionera. Costa Grande era el desafío de ellos, y todos los sábados allí estaban yendo para hacer la obra misionera, ¿no? Sí. No, o sea, el núcleo de estas tres familias, vieron que puse la personita con el signo allí porque no tengo una imagen, ¿verdad?, de estas personas. Si alguno tuviera allí imágenes, fotografías de Christian Haug, de Juan Peter y de la familia Clat, obviamente van a ser bienvenidas para poder ilustrar mejor, ¿no?, y mostrar estas personalidades. Pero la verdad que Gottlieb Clat fue el pilar de esa iglesia. Hasta que mientras él estuvo, la iglesia siempre tuvo un núcleo consolidado de familias, ¿no? Es tras su muerte donde un poquito uno va a ver que la cosa cambia, y además porque muchas familias que tenían espíritu misionario emigraron al norte. En el caso de la familia Peter,
Ustedes vieron que ellos están detrás de varias conversiones del lugar, está la familia Peter, ¿no? Claramente eran muy misioneros. Sin embargo, bueno, ellos emigran al norte del país también, entonces, más los hijos de la familia que vienen a estudiar acá, van quedando solamente la gente grande allí y demás, ¿no? Sí, yo quería comentar algo en relación con el espíritu que tenían así definido con respecto a la educación cristiana. Mi abuela Justina Clat trabajó aquí, no fue alumna, fue becaria no, industrial le decían en aquel entonces. Ella no pudo continuar estudios, pero cuando conoció esto dijo, esto va a ser para mis hijos. Y todos sus hijos vinieron aquí. Cuando ella quedó viuda, de paso ocupó la casa que hoy tienen los hermanos Juez, los esposos Juez, perdón. Ella percibió la idea de comprar o intentó comprar todos los terrenos que había disponibles alrededor. De modo que todas las casas que están aquí, desde lo que hoy es el tío de la UAP, hacia la esquina y después rodeando, fueron propiedad de la familia de Justina, con el siguiente argumento. Ella quería estar segura de que ningún hijo, 7, si no recuerdo mal, 7, que ningún hijo quedara sin la posibilidad de educación cristiana. De modo que cada uno de los terrenos simbolizaba el futuro de sus nietos. Excelente. ¿Algo más que vos querés decir? Quería, digamos, fortalecer una de las ideas que dijiste. El hecho de que emigraran se debía por factores climáticos. Nosotros tuvimos 5 años en Guadalajara, los hermanos nos contaban que venía el viento y la arena les tapaba la casa. Una semana no podían salir de la casa por la arena que llevaba el viento. Después el viento venía del otro lado y les tapaba el otro lado, ¿no es cierto? Entonces, claro, es comprensible que buscaran otro lugar, ¿no? También el sacrificio que tenían que hacer para ir a la iglesia, ¿no? Mencionaste lo de Jacinto Arauz. De alguna forma tenemos un parentesco con ellos. Y para ir a la iglesia, acá nosotros vivimos a pocas cuadras de la iglesia, ¿no? Pero ellos tenían que hacer como 40 kilómetros. Y entonces se sacaban el calzado, iban descalzos, caminando los 40 kilómetros, o los que tenían bicicleta, iban en bicicleta, ¿cierto? Para ahogar porque no tenían, ¿no es cierto? ¿No? Entonces, digamos, ese sacrificio, ese esfuerzo y esas ganas de estar con Dios y su pueblo en la iglesia, tal vez nos puede ayudar para que podamos tener ese fervor otra vez. Perfecto, muchas Un gracias. detallecito más. Gottlieb Klatt, en Rumania, se dedicaba o trabajaba en una empresa que fabricaba los puentes del ferrocarril. Y estudiando la Biblia, acostado en un durmiente, se quedó dormido, pero con la Biblia abierta. Y menos mal que se despertó con la Biblia abierta y no cayó al vacío. Pero interesante cómo ya venían leyendo la Biblia, estudiando la Biblia y compenetrándose, ¿no? La llevaban a todos lados. Mi papá, Eduardo Peter Haupt, cuando era chiquito, bueno, justamente el hermano decía que de los vientos de La Pampa se fueron a las langostas y lo demás de Chaco, ¿no? De Castelli. Y bueno, ahí se reunían en las casas también hasta que construyeron la iglesia de Castelli, bueno, que es otra parte de la historia, ¿no? De la continuidad de sus vidas. Mientras tanto se reunían en las casas, a veces en la casa de uno, en la casa de otro. Mi mamá cuenta, aunque ella era bautista, pero siempre estaba interesada y con las hermanas de mi papá iban a los cultitos. Se reunían los chicos, hacían culto para los chicos a la par de los grandes. Y su abuelito Christian Haupt todos los viernes de tarde lo llamaba en alemán, Kaumkinder lo llamaba a que vengan a recibir el sábado. Bajo los árboles, dicen sus humildes casas, recibían el sábado con los niños. Y bueno, no sé si ellos alcanzaron a ver la iglesia allí de Castelli.
pero fallecieron no esperando la iglesia, la gran reunión. Y mi papá también descansa en el Señor a partir del 11 de febrero de este año. Y él cuando vino acá, como también los antepasados, como Justina, dijo, quiero que mis hijos estudien acá. Y con mucho sacrificio, como sus antepasados, logró traer a su familia, que ya éramos seis niños, a mi mamá. Después acá nacieron mis dos hermanos menores. Así que bueno, ese espíritu creo que mi papá lo honró y nosotros también, ¿no es cierto? Las siguientes generaciones hoy, la vida es muy distinta, pero bueno, nos inspira a continuar. Perfecto. Bueno, muchas gracias a todos por este momento. Si quieren quedarse un poquito en diálogo con Carlos, ver algunos de los materiales que han sido traídos, con mucho gusto. Así que gracias, Carlos, de vuelta. Tal vez los saludamos con aplausos.